Les voy a rogar que abramos nuestras Biblias en San Lucas, capítulo 4. Vamos a leer los versículos de el 14 al 30. Nuestro tema de esta mañana es que la palabra libera y sana la mente. Dice en San Lucas 4, del 14 al 30. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra. Te rogamos que esta mañana la fuerza de la misma llene nuestro espíritu, fortalezca nuestra alma y llene nuestro ser de tu presencia, porque necesitamos confirmar en nuestro corazón cuán grande es la provisión de amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque no depende de lo bueno que seamos, Señor, de lo bien que nos portemos, sino la fe que tenemos en ti, y eso nos hace acreedores a recibir de ti toda la bendición, toda la provisión, todo el cuidado y todo el amor que tú nos prodigas cada día con tanta dedicación. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Lucas nos cuenta aquí entonces sobre la primera visita de Jesús a Nazaret, puesto que esa era su residencia. Era una persona que prácticamente pensaría uno que la gente estaba muy atenta a que él iba a regresar a Nazaret y todos iban a estar pendientes de ello. Pero no sucede así realmente. Nosotros de Dios esperamos muchas veces muchas cosas, pero Dios como que no nos las diera, y entonces nuestro corazón se entristece, o a veces se frustra, o a veces pensamos como que Dios permite demasiada injusticia sobre nuestra vida. Pero lo que no consideramos es que Él tiene un plan perfecto para nosotros, y todo lo que Él permite siempre tiene un propósito. En Isaías 58 Él dice con claridad que los planes de Él son mucho más elevados para nuestra vida que los que nosotros elaboramos para nuestra vida. Porque lo que Él quiere que entendamos es que cuando estamos guiados por la mano de Él, siempre vamos a llegar a buen puerto.
Y todo propósito de la vida de Dios, aunque no lo entendamos, viene a ser de bien para nosotros. Una vez Él juntó a sus discípulos y los sentó y se puso una toalla en la cintura y tomó una palangana y les empezó a lavar los pies, y ellos se avergonzaron, porque ese era el trabajo más bajo, más vil que había en Israel. Y dijeron: ¿cómo nuestro Señor se está poniendo a hacer un trabajo de esa naturaleza? Y Él comenzó a lavarles los pies. Y cuando llegó con Pedro, Pedro era un hombre que era muy impulsivo, y él dijo: ¿cómo va a ser eso que Él me lave los pies a mí? Porque él sabía quién era Jesús en su corazón. Y el Señor le dijo, conociendo el corazón y la arrogancia, el orgullo que había en Pedro, le dijo: si no permites que te lave tus pies, le dijo, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro se atribuló y le dijo: no solo los pies, sino la cabeza. Pedro no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero el Señor, en su misericordia, le dijo a Pedro: te quiero explicar algo, Pedro. Yo lo estoy parafraseando. Le dijo: te quiero explicar algo, Pedro. Esto que estoy haciendo yo ahorita, tú no lo puedes comprender. No encaja en lo que tú piensas de mí. Pero más tarde tú lo vas a comprender. Porque Pedro más adelante comprendió que él había venido para servir y no para ser servido. Estaba inculcando en ellos una actitud, no un pensamiento, una actitud, un ejemplo de servicio. Porque eso somos nosotros, servidores de Dios. Tenemos que aprender a servir, fíjense, y servirle con el corazón. Y cuando ustedes estén atravesando el valle de sombra y de muerte, y sientan que no hay asidero, no hay de dónde tomarse, no hay respuesta, no hay consuelo, no hay fortaleza, no hay esperanza, recuérdense que Él está sobre ustedes. Él está ahí pendiente de nosotros, y no los va a dejar, y no los va a desamparar. Y posteriormente, cuando pase esa tormenta, ustedes van a decir: ah, Dios nos quería enseñar algo especial, porque así es el Señor. Y cuando llega a este lugar, Él tenía 1 año de estar en su ministerio. Pero es importante recordar que todo lo que Cristo hacía como hombre era porque había sido ungido previamente por el Espíritu Santo. Si ustedes leen en Hechos capítulo 10, el versículo 38, ahí dice el autor cómo Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo para que Él pudiera hacer prodigios, señales y maravillas. Porque Cristo era un hombre como usted y como yo, genéricamente. Y lo que hacía que Él fuera tan sobrenatural eran 2 cosas: su fe y su obediencia. Él como ser humano obedecía con perfección a Dios, y por eso Dios le usaba a través del Espíritu Santo con tanto poder. Lo había ungido de una manera formidable. Y cuando se acostumbraba en Israel que cuando alguien llegaba a la sinagoga, era un servicio no como el del templo, sino era diferente. Y al siervo de Dios que llegaba de visita le pedían que leyera una parte de la Biblia. Pero la Biblia no era como la que ustedes tienen en su mano, sino eran rollos. Y cuando le dieron el rollo a Jesús, Él lo estiró y estaba en Isaías 61. Y leyó el versículo 1 y parcialmente el versículo 2. Luego vamos a ver por qué. Pero cuando lo leyó, Él estaba dando 3 mensajes especiales ahí, para que nosotros recibiéramos bendición. Porque a veces necesitamos esa palabra de aliento, esa palmadita en la espalda del Todopoderoso que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Y con Él nosotros podemos hacer proezas, hermanos. Esta mañana hablaba con una hermana porque me mandaron un videoclip. Yo soy muy selectivo con esas cosas. Y me mandaron un videoclip chino. Ustedes saben que en la China no son cristianos, pues. Es una minoría realmente la que es cristiana en ese país. Pero el propósito del videoclip es estimular a la gente a que al morir done sus órganos. Y entonces una madre falleció al dar a luz a su hijo, pero ella había donado su corazón
y un joven que estaba muriendo del corazón fue operado y el corazón de esa madre se lo dieron a él. Y entonces el niñito no tenía quietud, le daban de comer, lo atendían, pero el niño no paraba de llorar. Lo cargaba la abuelita, el abuelito, lo cargaba el tío, la tía, le hacían cariño y él no paraba de llorar. Hasta que por alguna razón invitaron a este joven que ya andaba caminando con el corazón de la mamá del niño, y él tomó al niño y siguió llorando, pero en un instante, como él lo cargó junto a su pecho, él oyó el pum, pum, y el niño se cayó, y el niño empezó a sonreír, y él se puso feliz y ya no lo soltó, y le comenzó a hacer cariño, y el niño ya no lloró más, porque el niño reconoció el latir del corazón de su madre. 9 meses lo había oído en su vientre, y ahí lo volvió a identificar. Como le reitero, eso es para que donen las personas sus órganos. Pero yo se lo envié a nuestra hermana, y ella perdió a su hija, precisamente en una circunstancia así. Y ella me dijo, me puse a llorar, porque, fíjate, me dijo que me recordó eso a mi hija, porque la pérdida de un hijo nunca se supera, es un dolor, y yo me puse a llorar, porque uno tiene que ser empático con los hermanos que han perdido a sus hijos, porque es algo terrible, hermanos, es un dolor que no tiene descripción y humanamente no tiene consolación. Pero ahí es donde entra este Cristo de amor y de gloria, para decirle a la madre, pero yo estoy contigo, y un día vas a estar unida con tu hijo nuevamente. Y ella me contestó, esa esperanza es la que me tiene levantada, porque no logro superar la pérdida de mi hija, a pesar de que la niña le quedó a ella y ella lo ha criado. Para ella es tremendo cada vez que ve a su niña, porque se recuerda que ve a su hija en ella también. Entonces, ¿quién nos puede dar a nosotros ese bálsamo para nuestro corazón cuando perdemos de esa manera? Solo Dios, amén. Solo Dios nos da esa fuerza. Yo le he dicho a Dios que me perdone por ser cobarde, porque le he dicho, Señor, si yo perdiera un hijo, creo que no lo soportaría, le digo. No es que yo me esté ministrando a mí mismo, sino que es algo, hermanos, que solo la persona que experimenta un dolor tan terrible lo puede comprender. Y por eso les digo yo, qué formidable es encontrar un Cristo que está pendiente de nosotros. Que ustedes le pusieron atención a lo que él leyó, era un mensaje de consuelo para la humanidad. Porque díganme ustedes, ¿dónde pueden conseguir consuelo para ese tipo de dolor, hermanos? No hay lugar donde uno pueda llegar y decir, véndame, regálenme, denme algo que me palie este dolor que me está exterminando, que me está matando. Solo el Espíritu Santo puede venir a nosotros como un bálsamo perfecto y restañar esa herida que no se cierra y darnos la fuerza para seguir viviendo. ¿Y saben qué? La fuerza para seguir creyendo, porque hasta la fe se nos va, hermanos. Nos enojamos a veces tanto con Dios que la fe desaparece, pero Él sabe por qué sucede cada cosa en nuestra vida. Por eso es tan importante lo que Él dijo, escudriñen la palabra, dijo. No dijo lean la Biblia, dijo escudriñenla, porque en ella van a encontrar la vida eterna, porque ella es la que da testimonio de lo que yo soy para ustedes. Y la Biblia es Cristo, hermanos. Amén. Es esa palabra bendita, por eso lo alabamos, por su palabra preciosa que viene para nuestra vida. Entonces, si leyéramos Isaías 61, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera, que fue la parte que leyó Cristo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor esta última porción la obvió en su lectura, pero aquí el primero de los anuncios que nos da y que debemos comprender es que las escrituras se cumplieron en él. Hay gente que no cree, fíjense, pero cuando leen la Biblia que fue escrita, esto que estamos leyendo fue escrito más de 600 años antes que Cristo naciera. Pero Cristo, estando ahí, les dice: en mí se está cumpliendo esta escritura. Era para que yo la cumpliera. Si se recuerdan, lo leímos cuando les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Porque Él les estaba diciendo lo que para toda la gente es simplemente una lectura o un concepto, en mí se hace realidad. Porque eso es Cristo para nosotros, la verdad, el cumplimiento de todo este amor. Porque Él fue ungido por el Espíritu Santo. Haga memoria y se va a recordar que en cuanto lo bautizaron en el río Jordán, Él fue sumergido en el río Jordán. Y cuando salió del río, si usted se recuerda, el Espíritu Santo descendió sobre Él como en forma de paloma. Es la única parte en la Biblia donde usted ve la Santísima Trinidad de Dios. Porque está Cristo saliendo del agua, el Espíritu Santo posándose sobre Él como una paloma, y la voz desde el cielo con potencia diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí vemos la Trinidad de Dios. Y el Señor de ahí es tomado por el Espíritu Santo, y en lugar de llevarlo a una fiesta, ¿dónde lo llevó? Lo llevó al desierto. Ahora, ¿para qué? Para que Él aprendiera la oración humanamente, y para que aprendiera la dependencia de Dios a través de la oración, y para que también fuera ungido con poder por el Espíritu Santo, 40 días sin comer y 40 días sin beber. Por eso cuando Él sale de ese lugar, empieza su ministerio, porque Él viene con una fuerza tremenda espiritualmente hablando. En lugar de doblegarse, se levantó con una fuerza maravillosa. Ya tenía 1 año y era famoso cuando llegó a Nazaret, la aldea donde Él había nacido, donde Él había vivido, donde Él había crecido, donde dio buen testimonio, porque así dice Lucas en el capítulo 2, que Él crecía con buen testimonio frente a Dios y a los hombres. No tenían de qué acusarlo. Era un hombre maravilloso. Pero aquí vemos nosotros que fue ungido para ministrar. Ministrar quiere decir servir. Para servir con todo su amor a toda clase de necesitados. Él siempre es la provisión para cualquier necesidad que surja en el transcurso de nuestra vida diaria, para traerles salvación del Señor. Eso es algo bien lindo. Yo le escribí aquí: observemos las implicaciones revolucionarias de la misión del Mesías. Él había venido para afrontar los enormes problemas que han afligido a la humanidad a lo largo de la historia. La pobreza, dice, para predicar el evangelio a los pobres; el dolor, a sanar a los quebrantados de corazón; la esclavitud, a proclamar liberación a los cautivos; el sufrimiento y recuperación de la vista a los ciegos; la opresión, a poner en libertad a los oprimidos. Porque si usted fuera conmigo, si es tan amable, a Mateo 5:3, mire cómo dice ahí, por favor. Aquí estamos en las bienaventuranzas, en el monte, y aquí dice Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿es usted pobre en espíritu? Sí. Ay, vaya que hay como 3 sinceros. Todos somos pobres en espíritu, hermano. Le voy a explicar. Pobre en espíritu son los que reconocen su propia impotencia y recurren a la omnipotencia de Dios, sienten su necesidad espiritual y encuentran que el Señor la satisface. El reino de los cielos, donde de nada vale la propia suficiencia y donde la propia exaltación es un vicio,
pertenece a tales personas. Mire qué hermoso es depender del poder de Dios espiritualmente, porque lo más importante de ustedes y de mí es nuestro espíritu. Esa es la parte que venimos a fortalecer a la iglesia. El conocimiento de la palabra hace que nosotros seamos fuertes en nuestro espíritu. Nuestra carne es débil, nuestra carne no quiere las cosas del espíritu, nuestra carne no quiere las cosas de Dios. Si ustedes se recuerdan, Cristo les habló a sus discípulos cuando Él iba a ser preso para que lo crucificaran. Desde ahí lo iban a empezar a torturar y Él sudó como gotas de sangre de la tensión que estaba viviendo. Incluso le dijo a su Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y antes de eso le dijo a sus discípulos, oren, estoy afligido hasta la muerte, por favor apóyenme en oración. Y cuando regresó estaban dormidos. Y los despertó y les dijo, ayúdenme, oren. Sí, le dijeron. Y al rato volvió a regresar y les dijo, no pudieron velar ni una hora conmigo. Y después les dijo, ya no oren, ya vinieron por mí. Y cuando ellos se levantaron afligidos, Él les dijo, no se aflijan. Yo sé que en su corazón ustedes querían orar por mí, pero su carne es más poderosa que su espíritu. Ahí usted comienza a comprender por qué es tan importante que se llene de la palabra. No es simplemente que usted venga a llenarse de un conocimiento, no es eso. Su espíritu es el que se nutre, se fortalece, se ensancha con el conocimiento de la palabra. No hay otra cosa que haga que su espíritu crezca, que su espíritu madure. Solo escuchar la palabra de Dios. Amén. Si usted lee en la palabra, en Romanos capítulo 10, 17, ¿qué es lo que dice? La fe viene por el oír la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué necesita usted y yo? Tener fe. ¿Cómo la obtengo? Escuchando la palabra de Dios. Por eso le ruego que aunque a usted no le guste la palabra, haga un esfuerzo por escucharla. No simplemente sentarse, sino haga un esfuerzo en su corazón por dejar entrar voluntariamente la palabra para que su espíritu la reciba. Su carne no va a querer, pero su espíritu la necesita. Y cuando su espíritu comience a tener avidez de la palabra, usted va a comenzar a fortalecerse. Usted va a comenzar a comprender que la vida no es como yo quiero, sino como Dios dice. Por eso esa madurez, ese conocimiento, solo puede venir de Dios. No viene de otra parte. Jesucristo tenía que hablar a dos tipos de personas. El primero era a los pobres, no solo pobres en posesiones materiales, sino como nosotros, pobres en espíritu. Y la segunda era a los cautivos. Y fíjese que la palabra que se usa aquí en griego para decir cautivos es aichiomalatos. Y esa es una palabra que significa prisionero de guerra. Imagínense lo que actualmente es un prisionero de guerra. Ahora piense en esa época. Un prisionero de guerra era un objeto. No podía protestar que tenía hambre, que estaba cansado, que no había dormido, que no estaba en un techo, que estaba mojado. No podía decir nada, tenía que aceptarlo porque era un prisionero de guerra. Y nosotros muchas veces somos como prisioneros de guerra en esta tierra, porque no somos felices. Vivimos atacados de un montón de males y vivimos acechados por Satanás y vivimos con dolor y con sufrimiento. Nadie puede decir que es literalmente feliz. Siempre existe un pelo en la sopa, decía mi abuelita. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar, que Él es el remedio para todo ese tipo de circunstancias que nos abaten tanto cotidianamente. Lo segundo que el Señor anunció fue prácticamente el año agradable del Señor. ¿Qué estamos viviendo nosotros? La gracia. Usted va a ver un movimiento que hay cristiano en que todos los guatemaltecos se sienten judíos, hasta se ponen kipa y toda la cosa, y hablan en hebreo y toda la cuestión. Pero cuando usted tenga duda al respecto, le ruego que lea la carta a los Gálatas
Y usted se va a dar cuenta como Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, insensato quiere decir loco, ¿por qué van a dejar la gracia para regresar a la ley? ¿Quién de nosotros puede cumplir la ley, hermanos? Ninguno. Santiago dice que si alguien cumpliera 9 de los mandamientos perfectamente, pero falla en uno, es como que hubiera fallado en todo. Entonces ahí comprende uno por qué Cristo tomó nuestro lugar y en lugar de nosotros cumplió toda la ley para que nosotros pudiésemos vivir con libertad en la gracia. No necesitamos ser judíos, necesitamos tener fe, y la fe, le reitero, solo viene a través de la palabra de Dios. Entiéndame algo, no que yo le predique la palabra de Dios, donde le predique la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Atiéndala, y atiéndala de corazón, asimílela, analícela, porque la palabra de Dios no es para su mente, es para su espíritu, que es donde somos más frágiles. Por eso nos abatimos con tanta facilidad ante las adversidades. Entonces, el Señor le había hablado al pueblo. Si usted me acompañara en su Biblia a Levítico 25, le quiero mostrar algo ahí porque es un mandato del Señor. Mire cómo dice Levítico 25, versículo 8. Dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Ahora, ¿cuál era el día agradable del Señor? El 50º año. ¿Qué acontecía? Déjeme que le lea brevemente una nota para que usted tenga más o menos un concepto de lo que estamos hablando. Se llamaba el año del jubileo. Dice: la palabra jubileo procede de la palabra hebrea yobel, que significa cuerno de carnero, que eran las trompetas que ellos usaban. Este año especial se anunciaba con el toque de las trompetas en el día de la expiación. Así, el año empezaba con ayuno y arrepentimiento, conforme a la nación confesaba sus pecados al Señor. Durante ese año, el pueblo reclamaba la tierra que se había vendido, de modo que no saliera del control de la familia o tribu. Y los judíos que compraban propiedades calcularían el precio hasta el próximo año del jubileo, cuando la tierra volvería al dueño original. ¿Cuánto alimento produciría ese tiempo? Era una consideración principal. Como en el año sabático, la tierra debía descansar durante el año del jubileo. El pueblo tendría que confiar en Dios. Les proveería lo que necesitaban para el año sabático, el año 49, el año del jubileo, que es el año 50, y el 51, cuando sembrarían de nuevo. No habría nueva cosecha, sino hasta el año siguiente. Perdón que me detenga, para explicarles rápidamente. El año 49 habían recogido su cosecha, pero no podían sembrar. Ni el año 49, ni el año 50. Hasta cuando empezaba nuevamente el siguiente año, podían sembrar. Entonces, si usted analiza, eran 3 años que no iba a haber producción. Pero mire lo que es Dios, porque esos 3 años el Señor lo que habían cosechado lo multiplicaba para que no les hiciese falta nada. Dios hace cosas sobrenaturales, pero no nos damos cuenta. Así como el pueblo no se da cuenta de esto que le estoy compartiendo. El pueblo no poseía la tierra, por consiguiente no podía venderla para siempre. Dios les dio la tierra y les permitió usarla, y siempre la controlaría. El pueblo debía andar en el temor del Señor y no usar su riqueza para oprimirse mutuamente. Los esclavos se liberaban durante este año especial y así las familias se reunían de nuevo. La declaración: pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, está en Levítico 25:10, pero yo lo anoté aquí porque es en Pensilvania, está una campana que los gringos le llaman la campana de la libertad, y ahí tiene escrito estas palabras:
que dicen: pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Y eso es importante que lo consideremos en nuestra propia vida. El año del jubileo señalaba la edad del reino, cuando Cristo Jesús reinará en gloria y cumplirá las promesas hechas al pueblo judío. En Isaías 61 leímos lo que Dios había planeado para la nación de Israel. En un sentido espiritual, el año del jubileo también es un cuadro de nuestra vida cristiana. Al leer en el Antiguo Testamento, en la sinagoga, aquel Sabbat en Nazaret, Jesús se detuvo en el año agradable del Señor, que se refiere al año del jubileo. No leyó el día de la venganza de nuestro Dios, porque ese día de juicio no vendrá, sino hasta que Dios haya concluido su programa, su presente programa, de tomar de ellos pueblo para su nombre. Qué hermoso es que usted sea considerado pueblo de Dios. Amén. Aunque no nació en Israel, pero tiene a Cristo en su corazón. En Efesios, en el capítulo 1, ahí dice claramente que cuando usted le abrió su corazón a Cristo, no le dieron un pasaporte, sino hizo algo mayor el Señor. Vino y puso en usted un sello, y ese sello se llama Espíritu Santo. Por eso la bestia va a imitar esto de Dios y va a marcar a la gente. Nosotros no hemos sido marcados, sino hemos sido sellados. Y el sello es el Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando usted dijo: Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal, en ese momento usted fue sellado por el Espíritu Santo. Así lo enseña la palabra con tanto amor para nosotros. Entonces, en este segundo anuncio, Jesucristo tenía que sanar 3 tipos de males. Téngame paciencia y póngale atención, porque en algunos de estos males encajamos nosotros. Y aquí está diciendo el primero, que debía ocuparse de los que sufren. Dice: ayudarlos y sanar a los quebrantados, a los manchados de pecado, a sanar a los sacudidos, a los violados por el pecado, a los que fueron separados, a quienes sufren oposición, a los infectados, a los debilitados, a los heridos, a los enfermos, a los sometidos, a los quebrados. Pero también a otro tipo debía dar vista a los ciegos, no solo a los que eran espiritualmente ciegos, sino a los no videntes. Un no vidente sabemos que es ciego, pero nosotros, cuando somos personas incrédulas, somos ciegos. Si usted fuera tan bondadoso de ir en su Biblia a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4:4. Usted va a leer que ahí dice: en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó. Pero note que no cegó los ojos, sino dice: cegó el entendimiento. ¿De quiénes? De los incrédulos. Porque hay un propósito: para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que es la faz de Dios. Cristo es la parte visible de Dios. ¿Cómo pueden ver a Dios o conocer a Dios si no han dejado que el Evangelio entre en ellos? El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es lo que nutre su espíritu. El Evangelio es lo que lo llena de esperanza. El Evangelio es el que le revela que cuando su cuerpo queda inerte, no está muerto, sino durmiendo, porque está esperando el cambio del cuerpo nuevo que Dios le va a dar. O sea, no piense que el Evangelio es simplemente que usted lo va a estudiar y lo va a memorizar y ahí se va a quedar. No, el Evangelio es vida dentro de usted, es poder dentro de usted. Y eso no me lo cree a mí. Si usted va a Romanos capítulo 1, en el verso 16, si mal no recuerdo, dice Pablo: porque el Evangelio, dice, no me avergüenza. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y ese es un poder que usted no lo consigue en ninguna parte. Es un poder que lo necesita cuando usted cae en el hoyo negro y cenagoso. Ahí necesita usted ese poder. Y nadie se lo puede dar. Solo el Cristo de la gloria, a través del Evangelio. Por eso el Evangelio lo aborrecen en el mundo, lo destruyen, lo queman, lo odian, porque el Evangelio representa a Cristo. Cristo es la palabra.
Si no me cree, vaya al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Dice el versículo 1, en el principio era, ¿qué dice? El verbo, ¿verdad? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y todo lo que hay hecho, dice, por él fue hecho. ¿Qué es lo primero que el Señor hace en su Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 3? ¿Qué es lo primero que hace el Señor? La luz, el Evangelio. Y cuando crea el Evangelio, ¿qué está haciendo? Dándole a usted conocimiento de la vida. A veces usted se pregunta, ¿qué es la vida? La vida es Cristo, hermano. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso no desprecie el Evangelio, porque usted no sabe, con todo respeto, ni siquiera tiene un atisbo, una idea del poder y el amor que contiene el Evangelio, porque es Cristo mismo entrando por sus oídos para levantarlo, para bendecirlo. El Señor quiere también, en el tercer tipo que nos muestra aquí, dar libertad a los oprimidos. Debía liberar a los que estaban física, mental y emocionalmente oprimidos, a los que psicológicamente y espiritualmente están oprimidos, a los discapacitados, a los lastimados, a los heridos, a los que sufren, a los afligidos, a los apaleados. Porque donde más tenemos la lucha es en los pensamientos, es en la mente. Y por no tener esa paz interior, nosotros vivimos en agitación y nunca disfrutamos realmente de nuestra vida. Claro, si usted se bebe media botella de whisky, va a andar y cacayo. Pero esa no es felicidad, hermanos. Ese es un estado alterado de conciencia. Usted necesita ser feliz sin ninguno de esos aditivos. Miren, para que le demos un mejor entendimiento a lo que estamos hablando, vaya a su Biblia, por favor, a Isaías 26, versículo 3. Mire esa promesa que Dios le da a usted y a mí. Y está hablando de nuestra mente, de nuestro estado de ánimo, de nuestra manera de actuar. Porque como vivimos tan tensos, somos proclives a enojarnos fácilmente. Y hay un dicho que dice que el que se enoja, pierde. Ahora, si usted lee Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y ahora la pregunta, ¿confían ustedes en Dios, hermano? Amén. Aleluya, qué bueno. Bendito sea Dios, que confíen en Él. No confíen en hombres, confíen en Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Dios nos dice la verdad y en Él podemos confiar ciegamente. Porque Él puede ver lo que es más adelante, lo que va a pasar más adelante. Le voy a poner un ejemplo. Ya voy a terminar, oye. Solo quiero que usted me comprenda algo. Como somos nosotros de ciegos con las cosas de Dios y con las cosas de la vida. Dios ungió a un varón y le dijo, ve, llega con fulano de tal y úngelo. Se llamaba Jehú, úngelo. Y llegó con Jehú y le derramó el aceite en su cabeza. Pero cuando le estaba derramando el aceite en su cabeza, aquel hombre estaba hinchado de que lo estaban ungiendo, estaba feliz de recibir un don y una posición tan especial. Pero el siervo de Dios comenzó a llorar al verlo. Porque ni usted sabe lo que hay dentro de su corazón. Y cuando este hombre se puso a llorar, le digo, ¿y por qué estás llorando? Y él no le quería contestar. ¿Por qué estás llorando? Le digo. Y el siervo de Dios que lo terminó de ungir le dijo, porque estoy viendo con el tiempo cómo le vas a abrir el vientre a las mujeres embarazadas y les vas a arrancar a sus criaturas y las vas a estrellar contra el suelo. ¿Cómo vas a matar a los ancianos? ¡Ay, sí! Hasta se enojó el otro. Pero cuando pasó el tiempo, eso hizo. Porque dentro de usted y dentro de mí hay dos lobos. Uno perverso y uno bueno. ¿Cuál crece más? Al que más nutramos, al que más alimentemos.
Porque usted no puede creer que dentro de usted haya un ser tan perverso y tan malo. Pero así es nuestra naturaleza. Y no lo estoy ofendiendo. Así soy yo. Así es nuestra naturaleza. Por eso el Cristo de la gloria tuvo que morir en la cruz del Calvario. Para llevar sobre Él esa mala naturaleza nuestra. Que no tiene capacidad de reaccionar ni de cambiar. Sino sigue siendo mala y perversa. Y lo descubre hasta que está asando en el infierno. Hasta ahí le dice a Dios, dame tu oportunidad, ahora sí voy a obedecer. Cristo hizo eso en la cruz del Calvario para que cuando usted cree en Él no tenga que hacer nada. Usted no se tiene que flagelar, no tiene que hacer ayunos, no tiene que tirarse al suelo, no tiene que caminar kilómetros, no tiene que ponerse cosas que lo hieran físicamente. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario para que nosotros solo tengamos que creer. Si usted va a Romanos 5, versículo 1, ahí le explica con claridad Pablo y le dice que somos justificados ante Dios, no porque usted sea buena gente, no porque usted haga favores, no porque sea generoso, no porque sea una persona atenta, no. Usted es salvo porque cree y creyó y seguirá creyendo en Jesucristo. Por eso es salvo. Alabado sea Dios, bendito sea el Dios del cielo. Tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que comprender eso, porque ni usted ni yo sabemos el día de nuestra muerte. Yo no entendía por qué Daniel, siendo un anciano y tan entregado a Dios, oraba 3 veces al día. Ahora lo entiendo, y oro todo el día. Cada vez que me acuerdo, cada instante oro y le pido al Señor que me libre, que si estoy para morir y voy a morir en cualquier instante, esté preparado para mi encuentro con Él, porque no quiero ir al infierno. No quiero ir a ese lugar. Yo quiero estar con Él. Yo quiero ir al cielo. Mire, tenemos que tener convicción. Sor Juana Inés de la Cruz escribió el siguiente verso. Es pequeñito lo que yo me recuerdo de ese verso. Pero le dijo a Dios, mire qué entereza de mujer. Le dijo, no me mueves, Señor, para amarte, para quererte, el infierno tan temido, ni las bendiciones del cielo. ¿Se da usted cuenta? No le estaba moviendo un interés puramente humano. Estaba interesada en Dios porque lo llegó a conocer espiritualmente. Usted necesita conocer a su Dios espiritualmente. No es con su mente natural, por favor entiéndame. No es que yo sea necio. Es que el Señor quiere que renovemos el espíritu de nuestra mente, porque estamos nosotros atados a la mente natural. Si usted no está encajado en el estereotipo de vida consumista, usted no es feliz, usted es un ser infeliz. Pero si usted se suelta de eso, se libera de esos lazos y cadenas y comienza a desarrollar su mente espiritual, usted va a comprender que la vida no es lo material, la vida no es la posición social, la vida no son las amistades, la vida no son las propiedades, la vida se llama Jesucristo, hermano, y eso es lo que necesitamos, al Cristo de la gloria. Eso es lo que nos da vida, lo que nos da verdadera unción. Y termino con esto, el tercer anuncio que hizo el Señor. Él estaba predicando como el Mesías el año de salvación. El año es lo que estamos viviendo, es una era, es esta era que se llama la era de la gracia, porque no tenemos que hacer nada, Él lo hace todo por nosotros. Por eso nos habla constantemente con tanto amor, pero somos necios. Miren su Biblia, por favor, en 2 de Corintios 6, el versículo 2. Y analícelo, por favor, se lo suplico. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Necesitamos la salvación de Dios. Y créame, de nosotros mismos en primer lugar. A veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Y notemos que Jesús se detuvo a la mitad del versículo 2 de Isaías 61. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo no quería hablarnos del juicio, porque el juicio viene y va a ser un juicio para toda la humanidad, y ahí nadie se va a poder salvar. Nadie se va a poder justificar. Pero Él no quería hablar del juicio,
porque Él venía como un bálsamo para la humanidad. Desde esa época nos quería ayudar, nos quería fortalecer, nos quería enriquecer. Quería que viviéramos cada día con intensidad, que los momentos de cada día satisfacieran nuestro corazón, que viviéramos contentos, que viviéramos felices. Hay una canción de Marcos Vidal que cuenta la historia de un payaso. Y en el circo se abarrotaba, se llenaba, era un circo de mucho éxito. Y este payaso, dice la canción, vivía infeliz, totalmente infeliz. Porque él no quería ser payaso, él quería ser el trapecista o el equilibrista. Y un día dice que no llegaron los que tenían que practicar, dijo, hoy voy a practicar yo, y se subió y caminó en el alambre, y cuando caminó en el alambre, dice que perdió el equilibrio, y cuando cayó, se desmayó totalmente, casi se muere del golpe. Cuando despertó en el hospital, como a las 2 semanas, estaban sus amigos del circo, y le dijeron, ¿cómo estás? Ay, me siento mejor, lo único que no voy a poder volver a caminar, perdí mis piernas al quebrárseme la columna vertebral. Y entonces les digo él, ¿y el circo cómo está? Quebró, le dije. ¿Por qué? Le dijeron, porque tú no estás. ¿Cómo porque yo no estoy? Es que tú eras la estrella del circo. El circo se llenaba por irte a oír a ti. ¿Me entienden? Usted es alguien especial, usted es único, no hay otro como usted. Pero nosotros no queremos eso, fíjense. Vemos los estereotipos y queremos ser como ellos. Yo conocí un pastor guatemalteco, puro guatemalteco. Y cuando vino a Guatemala no le gustó regresar a su país. Qué fea es Guatemala, me dijo. Yo no soy guatemalteco, me dijo, yo soy americano. Usted es puro americano, le dije. ¿Verdad que sí? Me dijo, yo soy americano. Porque no aceptaba ser guatemalteco. Él con su mente interna se miraba de ojos azules y con el pelo rubio. Pero no era así. Su pelo era muy lacio. Sus ojos negritos o cafecitos, su tez morena. Dios, cuando entra en nuestro corazón, nos enseña a aceptarnos a nosotros mismos y a ser felices como somos. Cada uno de ustedes tiene una belleza incomparable. Fíjense que ustedes son únicos, y no se lo estoy diciendo por adulación, porque si ustedes van y revisan las huellas digitales, no ha habido una persona en el mundo que tenga igual a ustedes sus huellas digitales. Eso implica que somos personas especiales. No fuimos hechos en serie, como una producción de CIAS. Fuimos hechos como obras de arte personales. Ame su pelo, ame su cuerpo, ame sus ojos, ame su estructura, ame la forma de ser de usted, acéptese a sí mismo. Se va a asombrar cómo los complejos se van. Todos los complejos de inferioridad se van. Y usted comienza a ser una persona genuina, una persona feliz, una persona real. Olvidamos la codependencia. Somos codependientes, pero de Dios. Amén. Y eso sí es maravilloso. Depender de Él. Yo estaba hablando con Dios. Yo le decía, Señor, no comprendo, por supuesto, por mi humanidad, le decía, ¿por qué eres tan bondadoso? Porque nosotros somos rencorosos, vengativos, queremos resarcirnos, si nos hacen algo, un golpe, queremos devolver el otro, y sacamos de nuestra vida gente, hacemos tantas cosas. Le digo, pero tú no eres así, ¿por qué no nos ayudas a que nosotros seamos como tú? Que dejemos esa forma de ser tan uniforme, con todas esas pasiones que nos gobiernan, que nos dominan. Y entonces Él me llevó a una llamada que está en Isaías 58. Véanla conmigo, ahí vamos a ir concluyendo nuestro mensaje. Isaías 58, versículo 6. Mire lo que Dios nos dice aquí. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados
y que rompáis todo yugo. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, porque es lo que Él vino a hacer. Es lo que Él les leyó cuando llegó a esa sinagoga y les dijo: yo vine a dar libertad a los cautivos. Y usted dice: yo soy libre. Mentira. Usted es cautivo de un sistema. Nosotros vivimos en un sistema de consumismo. Estamos atados a eso. No somos libres. Nos creemos libres. Voy a poner diferente. Guatemala no es un país libre. Pero usted con qué fervor canta el himno, hasta llora uno, ¿verdad?, cuando canta el himno. Pero no somos libres, hermanos. A veces creemos que es una nación. Mire ese judío, Jorge Soros, que domina a los países, hace quebrar bancos, hace quebrar países, está haciéndonos daño en Guatemala. Votamos por una persona y confiamos en esa persona y ya está en la nómina de Soros. Mire cómo está Venezuela. Perdón, no se trata de hablar de política, entiéndame, le estoy hablando de que no somos libres. Ahora, Cristo dice en Juan 8, capítulo 38, versículo 32, dice Cristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el 36 dice: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y usted comienza a analizar eso. No me crea a mí, analícelo, por favor. Usted es pensante, usted es inteligente, analícelo. Y usted mismo va a descubrir y va a decir: de verdad no soy libre. No vivimos libertad. Por eso el lugar al que vamos a morir es tan anhelado, porque ahí sí somos libres. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Yo le oré mucho hoy en la mañana y le pedí al Señor que las mentes espirituales de ustedes se abrieran. En la madrugada le dije: Señor, que ellos abran su mente. Dame la sabiduría a mí, la gracia, el denuedo, para que ellos comprendan. Que yo dejé a un lado mi orgullo de querer ser un super predicador, que yo anule eso de mi vida y que yo les hable la verdad y les hable la palabra, para que ellos puedan desear las cosas tuyas, Señor, no las palabras de un hombre, sino la palabra de Cristo, porque lo necesitamos de verdad, hermanos. Vivimos tiempos difíciles, tiempos duros. Mire el jueves lo que pasó en Sinaloa, en México. Mire qué cosas más terribles las que están pasando ante nuestros ojos. Pero eso nos anuncia que el Señor viene pronto. Amén. Alabado sea su nombre. Cierre sus ojos, por favor. Jesucristo afirmó en esta versión ser el Mesías, y su afirmación fue rechazada por la gente en su día. Su afirmación sigue siendo rechazada por la gente de hoy. Debemos entender su amor y su interés por sanarnos, por salvarnos, por liberarnos de manera integral. Padre mío, como te pedí temprano, te reitero mi petición: que tu palabra entre en el espíritu, en la mente espiritual de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y que tu poder sobrenatural les muestre cosas que ellos no han atendido, no le han dado tanta importancia, para que ellos lo analicen de su propia vida, Señor, para que ellos descubran cuántas cosas tú nos adviertes y nos dices en tu palabra, para que tengamos un tipo de vida diferente al que hemos tenido, un tipo de vida en el que nos han alienado y nos han encajado a la fuerza, y nos des un tipo de vida diferente, que aunque en lo material vivamos de esa forma, en lo espiritual volemos como águilas y seamos verdaderamente libres. Te pido con todo mi corazón que los bendigas, dales conocimiento, dales revelación, dales entendimiento y llénalos de fe, Señor, porque necesitamos fe para actuar con firmeza en nuestra propia vida. Y esta mañana yo bendigo a tus hijos y a tus hijas con todas las fuerzas de mi corazón. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido que la palabra tuya
los cubra y los envuelva como un poder sobrenatural, que no solo implica crecimiento, madurez y conocimiento, sino una fuerza que ellos no han conocido, y que esa fuerza los levante con poder, y a través de esa fuerza sean benditos sus hijos y los hijos de sus hijos, en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.